silencio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias porque nos has dado la vida. Don inestimable, extraordinario, magnífico, inmerecido. Porque nos has dado la fe, que le encuentra el sentido y el propósito a la vida. Que nos has llamado a ser santos. Gracias por la vocación a ser tus hijos y santos en nuestro particular camino vital. Cómo ser santos. En la vocación, el llamado específico que nos has hecho. También te damos las gracias por la salud. Porque gracias a la salud podemos trabajar en favor de los demás y mejorar, por así decir, esta creación que tú nos has dado para que la trabajemos. Gracias por la salud. Gracias por todas esas buenas personas que tú has hecho aparecer en nuestras vidas. Cada día. Cuántas personas que colaboran, que ayudan, que trabajan con nosotros y por nosotros. Que hacen posible que se realicen en conjunto muchas cosas que solo no pudiéramos hacer. Gracias por librarnos de males que a veces ni conocemos esos males. Librarnos del COVID y de otros males. Porque tenemos la fe, reconocemos lo que está mal y no lo hacemos. Y gracias por todas estas cosas y gracias por esta oportunidad que nos das para conocer más tu palabra y poder adentrarnos más en esa palabra que tú nos estás dirigiendo ahora a nosotros. No es solamente escrita, que la escribieron, que dijeron, sino que también nos habla a nosotros. Porque al ser tu palabra, no pasa de moda. Aunque tú hayas hecho algunos ajustes, como vimos en el libro de la Eclesiastés. Gracias por tu palabra y por esta oportunidad de conocerla mejor para aplicarla mejor a nuestras vidas. Esta acción de gracias te la presentamos en el nombre de aquel que sabe dar gracias, que nos ha enseñado a dar gracias. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues tengo entendido que a don Juan Carlos se le agotó la batería y no pudimos terminar de presentar el libro de la sabiduría. Pues vimos que la conquista de Alejandro Magno en 333, Alejandro de Macedonia, de la Tierra Santa, aquel que en la historia se llamó el Grande, Magno, pues hizo un cambio, una transformación. Al él capturar el imperio persa, estaba muy bien organizado, el primer gran imperio occidental multinacional, diríamos, centralizado y bien organizado y también con una autonomía de las leyes en los particulares lugares. Por eso se le había concedido a los judíos regresar, algunos de ellos decidieron regresar de Babilonia, los que habían ido al exilio, y regresar a su tierra para allí practicar su ley y llevar su vida conforme a su Dios. Así que los reyes persas, sobre todo los primeros, eran muy temerosos de los dioses de los pueblos conquistados y los querían respetar, querían favorecerlos, querían ganarse el favor de todos los dioses. Y cuando los griegos llegan, pues ellos asumen un poquito lo que ya los persas estaban haciendo, pero lo desarrollan más. Ese mestizaje cultural, no tanto religioso, pero sí cultural. Y se empieza a propagar y a sustituir la lengua franca de aquella época, era el arameo. El arameo era un lenguaje propio de Siria. Y Siria es el borde entre Mesopotamia y Palestina y Egipto. Así que el arameo se volvió la lengua, se había vuelto ya la lengua franca, la lengua que hablaban y siguió hablando. Por ejemplo, Jesucristo hablaba arameo en su casa, no hablaba hebreo. Hebreo era como el latín, en una lengua antigua, litúrgica, de la Sagrada Escritura, pero que había cedido su puesto al arameo. Pero con la llegada de los griegos, ellos poco a poco fueron reemplazando como lengua franca
el griego vulgar, no el griego clásico, no era el griego de Shakespeare, de Homero, era el griego común. Y como las ciudades griegas, las polis, no tenían un griego estándar, con un diccionario y una gramática única en todas ellas, pues había muchos dialectos griegos. Pero el griego empezó a ser los reinos sucesores de Alejandro Magno. Se muere a los 33 años, lo más seguro de malaria, allá en Babilonia, cerca de Bagdad hoy día. Pues su imperio se desmembró, pero se desmembró en pequeños reinos de sus generales, que fueron los que se quedaron con el poder. Y si ellos se repartieron las posesiones de Alejandro. Los Ptolomeos, el general Ptolomeo se quedó con Egipto y Tierra Santa, dicho sea de paso. La primera dominación helénica de Tierra Santa tuvo cargo de los reyes Ptolomeos de Egipto. Pero en el siglo 250 por ahí, pues los de Siria, los de Damasco y Antioquía, Antíoco, si los de Egipto eran Ptolomeos, pues estos fue los reyes que pusieron el nombre de la ciudad. Si Alejandro había puesto el nombre de Alejandría, pues ellos le pusieron el nombre a esta nueva ciudad de Siria, que era el puerto de Siria, que se llamó Antioquía. Y los reyes de Antioquía conquistaron Tierra Santa, le quedaba más cerca que Egipto, dicho sea de paso, y entonces impusieron una nueva ley, y esa ley era como una amalgama, pretendía ser una fusión religiosa, y querían abolir todo lo particular y peculiar de los judíos. Ya vimos que hubo una rebelión que se llamó la rebelión de los martillitos, los macabeos, así se llamaban. Pero el apellido de la familia eran asmoneos. Así que Matatías, que era un sacerdote, y sus hijos, que eran varios hijos, tenía varios hijos varones, pues empezaron esta revuelta contra los griegos hasta que lograron independizarse de los Seleucidas, que era esa dinastía que reinaba en Antioquía y dominaba ese centro de Anatolia. Más o menos hacia el año 140 y pico antes de Cristo, 150, la revolución tuvo éxito y recapturaron Jerusalén y la purificaron de los dioses. Pero ya muchos judíos habían emigrado fuera, los que se habían sido deportados a Babilonia, muchos se quedaron allá. Y otros judíos también se habían regado por todo el Mediterráneo. Pero sobre todo afluyeron a la ciudad más próspera, que se volvió el centro intelectual del mundo helenístico. Y el centro intelectual del mundo helenístico fue Alejandría, una ciudad que queda en el delta del río Nilo y que se volvió pues una urbe muy importante en la cual esas inquietudes que Alejandro había cultivado, Alejandro en su conquista del imperio persa trajo geógrafos, filósofos. Él había sido discípulo de Aristóteles, así que no era ningún tonto. Era un hombre con una cierta cultura. Era un militarote, pero él también adquirió una cierta finura intelectual y cultural. Y él fue el que propició ese mestizaje. De hecho, él se casó con una princesa persa y después se casó con una princesa del centro del Asia, que fue la que le dio su único hijo varón. A quien cuando él se murió, pues sus generales se encargaron de liquidarlo, porque sabían que él era el sucesor de Alejandro y por lo tanto debía haber heredado todo el imperio de su padre. Pero era un jovencito, un niño, por lo tanto lo liquidaron. Bueno, Alejandría tenía un barrio entero de judíos que seguían sus propias leyes y tenían sus propias costumbres, pero que empezaron a helenizarse. Culturalmente empezaron a hablar y a escribir el griego. Y así nace la literatura judía en lengua griega. El libro de la sabiduría es uno de esos libros, igual que Primera y Segunda de Macabeos. Esos dos libros que se escriben precisamente para glorificar la rebelión judía y cómo Dios favoreció a los judíos en contra de las pretensiones de mestizaje religioso que tenía Antíoco IV,
de los Seleucidas, esa dinastía del centro de Siria y del centro de Anatolia. Así que, si bien los judíos tenían su propio barrio, también los Ptolomeos, los reyes helenistas de Egipto, empezaron a ver a los judíos como subversivos. Tenían autogobierno, autonomía, eran exclusivistas, se casaban entre sí, así que no participaban de este afán de inculturarse, por así, donde ellos estaban. Pero sí se inculturaron intelectualmente. Incluso les dije que hacia el año 160 a.C., los judíos llegaron a hacer un pequeño templo cerca de Memphis, que un santuario que incluso enviaba dinero al templo de Jerusalén. Así que ellos empiezan a tener hasta su propio lugar de culto, que no era una cosa aceptable, estrictamente hablando para los judíos, que nada más tenían un templo, el único y exclusivo templo que era el de Jerusalén. Así que de ahí brota el libro de la sabiduría. Fue escrito originalmente en griego con un estilo elocuente. Así que no solamente asumieron el griego, sino que asumieron las formas de escribir de esa cultura pujante. Una cultura tan pujante que los próximos conquistadores de ese mundo, de esa esquina del Mediterráneo, fueron los romanos, que poco a poco fueron capturando los reinos herederos del imperio de Alejandro Magno. Poco a poco Roma, con tratados y conquistas militares, fue conquistando el antiguo imperio helénico, por lo menos en las costas del Mediterráneo. La última de los grandes monarcas o reinos ptolomeos, fueron los de Egipto, en mantener una cierta distancia y una independencia de Roma fue Egipto. Y la última reina de Egipto fue Cleopatra VII, la famosa Cleopatra que se enamoró de Julio César y también tuvo amoríos con Marco Antonio y varios hijos de Marco Antonio. Pues, doña Cleopatra fue la última de las reinas independientes de estas monarquías herederas del imperio de Alejandro Magno en el occidente del imperio. Irán y Afganistán y Pakistán y Uzbekistán, todos esos países del extremo oriente del imperio helenista, pues tuvieron una otra dinastía que se llamó la de los partos, que siempre estaban en conflicto con los romanos. Pero los romanos fueron seducidos por la prepotencia, la excelencia asimiladora del helenismo. Así que si ellos conquistaron militarmente el mundo helenista del Mediterráneo oriental, fueron conquistados por los helenos, por esa cultura que era mucho más sofisticada que la cultura de los latinos, de los romanos. Y ellos también empezaron a manejarse, a bregar en griego. De hecho, algunos de los romanos, pues, de los que capturaban en las guerras, pues, se volvían esclavos y ellos se los llevaban para ser tutores de sus hijos en Roma y en las provincias, en las ciudades romanas. Así que los griegos, los hijos de la gente sofisticada romana, empezaron a aprender griego con grandes maestros del mundo helenístico, que fueron sus tutores. Pues es en ese contexto, pero antes de caer en manos de los romanos, cuando todavía Alejandría era la capital del reino de los Ptolomeos en Egipto, cuando se escribe el libro de la sabiduría, que fue compuesto entre el 88 a.C. y el 30 a.C. Así que es un libro tardío. Ya el 30 a.C. ya están los romanos a punto de capturar Egipto. El autor quiere mantener la fe que peligra por una persecución de superioridad intelectual y cultural de los paganos. Así que es un escrito, el libro de la sabiduría, de propaganda, de proselitismo, que critica los aspectos más despreciables del paganismo, del helenismo mestizaje que es la idolatría, la zoolatría, el adorar animales, ¿verdad? En esta época en Egipto pues se hacen grandes tumbas para los cocodrilos momificados y los toros momificados.
Así que había un culto a los animales, culto que todavía sobrevive en el hinduismo, donde hay templos dedicados a ratones, hay templos dedicados a monos. Y por supuesto, los toros y las vacas son sagradas y no se pueden comer. Así que hay una cierta zolatría en el hinduismo todavía. Así que este libro se escribe para darle una cierta credibilidad a la fe judía, que era mal vista por los helenos, ¿verdad? Entonces son unos exclusivistas que se creen que ellos se lo saben todo y no saben nada y no quieren casarse con nosotros, pero piensa que los griegos se interesaron en las escrituras judías y por eso hicieron traducir lo que se llamó el canon de Alejandría, las escrituras tenidas como reveladas, como sagradas de los judíos, no solamente comentarios religiosos o historias. Así que ellos son los que logran traducir lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento al griego, que va a ser un paso decisivo para que los apóstoles, cuando ellos lleguen, puedan entonces en griego hablar sobre los ancestros judíos y la historia de la salvación antes de Cristo. Así que es un libro que pretende defender la fe judía ante la prepotencia asimilista de los helenos. Tiene 3 partes. La primera habla de los impíos y los justos. Ya hemos visto en los Proverbios, que es otro libro de esa categoría o de ese género que se llama sapiencial. Sabiduría como filosófico, diríamos. No es filosofía porque no tiene el rigor científico, por así decir, la lógica de la filosofía, pero es como reflexiones profundas sobre la condición humana y en este caso también sobre Dios. Por eso este género se llama sapiencial y ya hemos visto varios libros. Hablamos un poquito someramente del libro de Job, hablamos del libro de los Proverbios, ya hablamos del libro del Coelet o el Eclesiastés, el predicador o el convocador. Esos son todos de este género, pero no todos dicen lo mismo, como hemos visto. Pero ya vimos que en el libro de los Proverbios, como también en unas secciones del libro del Eclesiastés, hay pequeños proverbios donde se contrasta al sabio y al necio. Aquí en la sabiduría, pues también se habla de los impíos y los justos. Fíjense, ya los justos son los sabios. Son justos porque actúan justamente, actúan apropiadamente, actúan religiosamente. Y los impíos son los que se pasan por buen sitio, por así decir, las leyes de Dios y la sabiduría auténtica. Fíjense que esto es una sabiduría religiosa. Los judíos no practicaron la filosofía griega como tal. Hubo un judío contemporáneo de Jesús, dicho sea de paso, en la ciudad de Alejandría, un judío, quizás el judío más culto que produjo el judaísmo en esta época, y se llamó Filón. Filón, F-I-L-O-N, Filón de Alejandría. Si lo googlean van a enterarse de muchas cosas. Pues don Filón de Alejandría fue un judío que quiso incluso disputar con los griegos, con los helenistas, no son griegos, es una mezcolanza, con los de esta cultura prepotente y avasallante, ciertamente. Ya le digo que culturalmente sometió a los romanos, tan poderosa fe, aunque ellos eran políticos y militares, pero culturalmente los latinos se helenizaron. Por eso es que hay tantas palabras en griego en nuestra lengua española, como había tantas palabras venidas del griego en la lengua latina. Porque se ve que eran los griegos los que se habían inventado esas palabras y como no había una palabra correspondiente en latín, pues cogieron prestada la del griego. Prácticamente todos los términos de la liturgia vienen originalmente del griego, no del latín. Por ejemplo, obispo, en griego episcopos. En latín, episcopus. Y de episcopus, obispo, se pasó. Así que muchas palabras. E incluso en el lenguaje científico, por ejemplo, en el químico y en el física, pues también hay muchos términos griegos. Pues viene de esta gran explosión, pudiéramos decir, de esta gran promoción que don Alejandro el Grande
ciertamente una de las figuras más importantes en la historia de la humanidad occidental, pues provocó el que se volviese cachendoso y hubiese una propuesta, diríamos, de resolver problemas universales. Filón de Alejandría compone una serie de libros bien interesantes y sobre todo de discursos apologéticos, protegiendo la fe judía ante la efervescencia orgullosa del paganismo helenista. Y hubo también, en Alejandría también dio a otro grande, uno de los grandes filósofos, el último de los grandes filósofos griegos, diría yo, que se llamó Plotino. Plotino también, en los círculos de Alejandría, pues también desarrolló lo que se llamó el neoplatonismo. Así que espiritualizó mucho la filosofía griega. Y los primeros cristianos van a ser bastante simpatizantes de esta espiritualización de la filosofía griega, de las preocupaciones griegas sobre el cosmos, palabra griega que significa el universo, el orden cosmológico, otras dos palabras griegas, cosmológico. Y le van a proveer a los cristianos de terminología que ellos van a usar. Y el primer gran escritor cristiano, una de las primeras eminencias intelectuales que hubo entre los cristianos, se llamó Orígenes. Y Orígenes era originalmente de Alejandría. Así que Alejandría, esta ciudad cosmopolita, capital del Egipto Ptolomeo, va a ser la madre de una de las grandes escuelas cristianas, uno de los centros, diríamos, de importancia intelectual, una escuela teológica, se llamará la Escuela de Alejandría, y son los sucesores de Filón y de Orígenes. Orígenes era originalmente de Alejandría, de allí su papá y demás sufrió persecución, los romanos, ¿verdad? Y después Orígenes se trasladó a Tierra Santa, a Palestina, y allí acumuló una biblioteca, una de las cosas que le gustaba a los helenistas. A mí no le gustaba coleccionar, fueron los primeros museístas. Así que ellos fueron los primeros que hicieron colecciones de objetos y de escrituras, ¿verdad? En la biblioteca de Alejandría, pero también la museología. Les gustaba recoger todas estas cosas, estaban interesados, tenían esa curiosidad. Fíjense que en esa escuela de Alejandría fue donde estuvo el gran Ptolomeo, ese científico, ese teórico de la astronomía y el sistema tolemaico de cómo ver el cosmos, ¿verdad? Que la Tierra estaba en el centro y el Sol le daba vueltas y demás. También todo eso se desarrolló en Alejandría. En Alejandría también se hizo un cómputo bastante bueno de la circunferencia de la Tierra. Así que ahí empezaron a ver, digamos, la lógica traducida a lo práctico se volvió el estímulo de la ciencia. Y entonces las ciencias antiguas llegaron a su gran expresión precisamente en el mundo helenístico, sobre todo en Alejandría. Recuerden que ellos también habían heredado parte de la sabiduría y de los conocimientos ocultos y misteriosos del sacerdocio egipcio. Heródoto, por ejemplo, que es un gran historiador, piensa, Heródoto pues paseó por el mundo que él conocía para hacer como una historia de todos estos pueblos extraños, porque él tenía curiosidad. Así que la curiosidad, la investigación, la exploración es típico y característico de esta época que llamamos helenística. Y Alejandría fue uno de los grandes centros donde esto se desarrolla. Así que el libro de la sabiduría es evidencia de la importancia de ese encuentro entre el judaísmo y el mundo helénico, que va a dar paso, va a ser un puente importantísimo para que los cristianos también, Jerusalén y Atenas, se vengan a encontrar en Alejandría. Y Alejandría nos va a dar una escuela. Fíjense, Jerusalén, un sitio de Pentecostés, donde crucificaron a Cristo, pero Jerusalén fue una pequeña escuela cristiana. Pero mucho más importante fue Alejandría y luego Antioquía y finalmente Roma. Esas fueron las tres primeras grandes escuelas
Pero entre ellas la más grande, la más excepcional y la que influyó más a las demás fue la de Alejandría. Alejandría. Les digo que el primer gran genio cristiano que trató muchos temas de la teología fue Orígenes, y él era originalmente de Alejandría. Y otros que vinieron después, por ejemplo, los padres Capadocios, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Niceno, pues estaban muy influenciados por Orígenes. E incluso los latinos, San Ambrosio y San Agustín, van a mamar, por así decir, van a aprovechar toda ese influjo de la escuela alejandrina a través de Orígenes y de sus escritos que fueron muy importantes. En la escuelita de Roma la empezó San Justino Mártir, que era originalmente un filósofo de Palestina, pero no era judío, era pagano, y ese pues se fue mudando y se acabó en Roma, donde abrió, por así decir, la primera escuelita o el primer colegio de estudios superiores cristianos, San Justino Mártir. Así que este libro es el preludio de un gran camino que va a recorrer el cristianismo, que comenzó muy humildemente y comenzó como el seguimiento de un profeta, de un hombre, Jesucristo, ¿verdad? De un hombre de armas tomadas, un hombre que jamaqueó el mundo religioso de su tiempo. Y van a seguir a este rabino Galileo, pero ciertamente personas como San Pablo, que también habían sido helenizados. Aunque él nació en una ciudad fundada por los soldados romanos, que se llamaba Tarso. Sin embargo, en Tarso habían centros de estudios, no son universidades, son un invento católico medieval, pero centros de estudios como las academias, donde había un profesor y sus sucesores que se dedicaban a eh, ¿qué diríamos? A estimular intelectualmente, a preparar también a ser hombres de gobierno. Hemos visto que la literatura sapiencial comienza en Israel, precisamente en la corte de Salomón, que estuvo muy influenciada por los egipcios. Y los sabios egipcios eran los escribas y los sacerdotes. Pues entonces, como Salomón se había casado con la hija de un faraón, pues también trajo estas inquietudes. Fíjense que esa línea, ese género de interesarse por el pensamiento profundo para ayudar también a los gobernantes en sus decisiones y en su discernimiento. Pues ya eso nos había dado la escuela, diríamos, de proverbios que comenzó Salomón. Así que vemos cómo esos encuentros son fértiles, son fecundos. Israel nunca estuvo separado y aislado, siempre estaba en relación con sus vecinos. Hemos visto en los salmos que habían influencias cananeas, de la poesía cananea. También hubo influencias en el Génesis de la mitología mesopotámica, sumeria, cuento de Noé. Y luego hemos visto muy claramente en la época persa que hubo también muchas influencias de los persas. Pues ya llegamos a la época donde los judíos están influenciados por los helenistas. No fueron tan influenciados por los romanos, dicho sea de paso, fueron conquistados, pero los romanos no se desarrollaron mucho intelectualmente como ya lo habían hecho los griegos. Fruto de esa especulación, diríamos, de esa defensa de la fe judía frente a las pretensiones de los griegos de resolver todos los problemas de la existencia desde la filosofía o desde las religiones paganas, Filón de Alejandría. Que muy interesantemente, don Filón de Alejandría lo que hizo fue decir que los grandes filósofos griegos habían aprendido de Moisés. Que el maestro de los filósofos griegos verdaderamente era Moisés y que ellos se habían copiado de los. Así que, ¿quién tenía la sabiduría más antigua? Pues para Filón, eso no convenció a mucha gente, ciertamente a los modernos no lo convence. Filón decía que Platón y Sócrates habían aprendido de Moisés, porque él encontraba en Moisés, que es más antiguo ciertamente, que Aristóteles, y que su maestro Platón, y que el maestro de Platón, que era Sócrates,
Pues que ciertamente Moisés es más antiguo. Incluso Salomón es más antiguo que todos los filósofos que conocemos griegos, que luego tuvieron una escuela y fueron importantes para el pensamiento en la época helenística. Para las escuelas de pensamiento que había también dentro del helenismo, no era monopolista, no había solamente uno, había muchas versiones de las creencias religiosas y del mestizaje y demás. Así que la primera parte de este libro habla sobre los impíos y los justos. Los justos son los sabios. Así que eso es del libro primero al libro quinto. La segunda parte es la más importante, es la central y es un encomio, una alabanza de la sabiduría. Capítulo 6 al 9. Y la tercera parte es una reflexión de la sabiduría en acción a través de la historia de Israel. Capítulos 10 al 19. Y acaba con una brevísima conclusión. Fíjense, ya vimos que una de las cosas extrañas del libro de Eclesiastés o el Coelet es que no menciona para nada la ley de Moisés, no menciona para nada las profecías, menciona el culto del templo, pero que el piadoso va al templo. Y dice, ¿verdad? Pues tú debes seguir las leyes de Dios. Pero fuera de eso, nada de la historia de Israel aparece. Y es una cosa sumamente extraña en el libro del Eclesiastés, que no se hable, porque los judíos habían tenido una experiencia histórica de las intervenciones de su Dios. No era un Dios teórico, era un Dios práctico que estaba acompañándolos a ellos, ayudándolos a ellos todos los días y castigándolos cuando había que castigarlos. No, nada de eso aparece en el Eclesiastés, pero en el libro de la sabiduría se hace una recapitulación desde la sabiduría que ha estado actuando. Fíjense, esa preocupación que va a tener Filón es después del libro de la sabiduría, no antes, porque es contemporáneo de Cristo. Pero Filón que va a decir, no, los griegos aprendieron de Moisés. Pues en cierto sentido, fíjense que el autor, que no sabemos su nombre, y es casi seguro que era alguien judío que vivía en Alejandría, por sus términos, por su forma de escribir, es muy típicamente de la escuela de Alejandría. Pues este señor también ha visto la sabiduría que acompaña y guía. No es solamente el Dios de los ejércitos, es el Dios sabio, que todo lo ha dispuesto para el bien de su pueblo. ¿Okay? Así que la historia de Israel, él la relee desde la sabiduría. Eso va a ser importantísimo porque los cristianos van a reconocer que la sabiduría se llama Jesús de Nazaret. Es la sabiduría encarnada. Y por lo tanto, si la sabiduría estuvo actuando en Abel y en Moisés y en los profetas y en toda el gran drama de la salvación, pues entonces, ¿saben quién había estado trabajando también en la historia de la salvación? El Hijo de Dios, la sabiduría, que luego se va a hacer carne, se va a encarnar. Así que estos son puentes que se están construyendo, que los cristianos vamos a usarlos, vamos a decir, oiga, esto está espectacular. Porque por aquí es que nosotros vamos a llegar a hablarle al mundo que estaba confundido, estaba lleno de miedos, de supersticiones, a los paganos. Con este libro se cierra cronológicamente el Antiguo Testamento. Y por fin, algunos de los misterios relativos al destino del hombre quedan esclarecidos. Hemos visto, sobre todo en la manifestación en el Eclesiastés, Coelet no tiene nada claro. Bueno, dice que el perro que se muere y el hombre que se muere van para el mismo sitio. Es decir, no hay ni el alma no es eterna, no es espiritual, se muere. Así que ellos eran en cierto sentido materialistas. Eclesiastés dice que el hombre se acaba como se acaba el perro cuando se muere. El Eclesiastés da un paso que yo insisto es contrario a la tradición judía, que siempre creía en que las almas, las sombras, los refaim de los muertos estaban vivos. Lo que pasa es que estaban vivos en un lugar sin esperanza, ¿verdad? Estaban mucho más disminuidos, ¿verdad? No eran ellos, pero allí estaban. Y la gran prueba, aunque es solamente un episodio del Antiguo Testamento, es
la invocación por parte de Saúl, que se está muriendo de miedo cuando se enfrenta a los filisteos, que él nunca estaba acostumbrado a entrar en guerra sin que le diera un consejito de una bendición. El profeta Samuel y Samuel se había muerto, así que antes de este encuentro, de esta batalla, él le pide a la bruja, a la espiritista de Endor, que le convoque, que le invoque, mejor dicho, al espíritu de Samuel. Y el espíritu de Samuel se le aparece y dice: ¿para qué me están molestando? Esta noche van a estar ustedes todos aquí conmigo. Así que ahí está. Está la evidencia muy clara de que los judíos, aunque no estaba, era un delito que merecía la muerte, los espiritistas todos tenían que ser lapidados en Israel. Nadie podía invocar a los muertos. Pero esta señora invocó al muerto y el muerto se apareció. Así que el alma del muerto. Así que el libro del Eclesiastés, en cierto sentido, ahí da un paso en falso. Es decir, que no hay una supervivencia de nada espiritual, de un ente espiritual que es parte del cuerpo del hombre, que es parte del ser del hombre. Bueno, pues ese misterio de lo que hay después de la muerte queda esclarecido por el libro de la sabiduría. Como también el libro de Macabeos, segundo de Macabeos, que es un poquito anterior al libro de la sabiduría, y lo más seguro también ha sido escrito en el norte de Egipto o en Libia, escrito también en griego, muy elegante. También el segundo libro de los Macabeos, que no está en la Biblia protestante porque está escrito en griego originalmente. El segundo libro de los Macabeos también nos dice que se puede rezar por los muertos. Y se pueden mandar a hacer sacrificios por los muertos. Y el segundo libro de Macabeo cree clarísimamente en la resurrección del cuerpo. Así que en esta época estamos hablando del 200 al 100, el judaísmo va a aclararse bastante sobre este misterio que quedaba muy a la oscura en el resto de la literatura veterotestamentaria. Sí, se habían escrito algunos salmos que dan como que indicios de que hay una esperanza de vida eterna con Dios. Vivir en su presencia, sentado a su derecha. ¿Se recuerdan el Salmo 16? O el Salmo del buen pastor que acaba: y me sentarás contigo en el banquete de la vida por años sin término. Eso quiere decir para toda la eternidad, no quiere decir 1.000.000 de años, quiere decir para la eternidad. Así que ya se había, y Job, incluso Job, el libro de Job, que maldice el día en que nació, en un momento de su rabia. El libro de Job dice: bueno, pues quizás nos vamos a encontrar con Dios. Deja la puerta abierta. La Eclesiastés la cerró, pero la sabiduría la abrió. Segundo de Macabeo clarísimamente habla de la resurrección de los cuerpos, tanto de los buenos como de los malos. También el libro de Daniel. Así que esta época de los Macabeos, más o menos del 200 al 80 antes de Cristo, en Palestina, es muy importante porque va a producir primera de Macabeo, segunda de Macabeo, y va a producir el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro de esa época, aunque se retrotrae, ¿verdad? Habla de una batalla y nos sitúa en la época de Nabucodonosor, pero verdaderamente el libro de Daniel lo que está hablando es de Antíoco IV y está hablando de la resistencia militar contra los reyes paganos. Pues Daniel también habla muy claramente de la resurrección del cuerpo. Así que esta vida, la vida humana no se acaba con la muerte. El libro de la sabiduría, sin embargo, no va a hablar de la resurrección. Es curioso. Está claro que el alma es inmortal y que el sufrimiento del justo va a encontrar premio en la vida eterna. Así que ese problema que llevó a la Eclesiastés a decir: mira, tú trata de vivir lo mejor posible, ¿verdad? Goza, vive, farisea, no te excedas, no trabajes demasiado, sé obediente, trata de obedecer a Dios, sé respetuoso. Esa componenda del libro de Eclesiastés, pues, que no encuentra sentido al sufrimiento,
igual que Job. Así que Job, la solución de Job es, bueno, mira, tú sométete porque Dios sabe lo que hace y tú no sabes. Tú no puedes juzgar a Dios. Y al fin y al cabo, a ti te van a devolver todo lo que te quitaron. El sufrimiento se resuelve cuando Dios te vuelve una vez a bendecir con bienes materiales. Pero el sufrimiento del mundo queda resuelto en el libro de la sabiduría por la revelación de la inmortalidad personal después de la muerte. Y los santos, los piadosos, los sabios, son los que van a tener la vida eterna, la inmortalidad del alma. Van a gozar con Dios en su presencia. Y por eso los protestantes votaron este libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, igual que el segundo libro de Macabeos. Así que ellos renuncian y ciertamente algunos biblistas tienen esa infección. Han pasado por el COVID-19 de ser antihelenistas. Y todo lo que huela a griego o a helenista, ellos lo aborrecen. Y dicen que no es parte de la revelación divina. Y eso es mentira. Claro que sí que es parte. Igual que la poesía cananea influenció los salmos y la mitología mesopotámica influenció también ciertas partes del Génesis y la poesía religiosa egipcia también influenció algunos de los salmos, pues claro que sí, y los persas y la angelología persa también influenció, así que no me vengan a ser más puristas que los fariseos. La paradoja del triunfo del mal sobre el bien en esta vida queda resuelta por la perspectiva del juicio definitivo de Dios. Así que los macabeos, muchos de ellos los mataron, los mataron jóvenes. Pero entonces, mira, los buenos entonces se van a morir jóvenes sin tener descendencia y gozar de mucha riqueza. Pues no, Dios los va a recompensar y los va a resucitar. Y a los malos, en el segundo libro de Macabeos, los malos no van a resucitar. En el de Daniel sí van a resucitar los malos para un castigo eterno y los buenos para el cielo. Fíjense, el infierno como lugar de castigo después de la vida, allá en la muerte, entrada en la muerte, pues el infierno no aparece mucho en el Antiguo Testamento, para nada. Aparecerá en el libro de Daniel. Porque para la segunda de Macabeos, los malos son tan malos que ellos no van a resucitar. La vida de Dios se va a acabar acá. Pero para el libro de Daniel, los buenos van a resucitar y los malos van a ir al castigo. Así que ahí hace su entrada. El infierno es bastante tardío en la historia de la salvación. Porque como no había un concepto de que después de la muerte había un desenlace positivo o negativo para los malos, pues. Así que el juicio definitivo de Dios va a resolver el problema del sufrimiento de los justos. Dios es amante de la vida, es el Dios de la providencia, es justo y misericordioso. Y la doctrina sobre la sabiduría personalizada abre camino a la revelación de la sabiduría encarnada. Así que la sabiduría adquiere como que una personalidad. Ya lo hemos visto en el libro de los Proverbios, el capítulo 8 de los Proverbios, también habla de la sabiduría con una mujer incluso, que es Sofía. Sofía es un nombre de mujer, no es de hombre, ¿verdad? Sofía, la sabiduría. Filosofía, amor a la sabiduría. Pues en el libro de los Proverbios ya se habla de una personalidad propia de la sabiduría y en el libro de la sabiduría mucho más se desarrolla. Así que es la sabiduría que ha acompañado a Dios cuando creaba y la sabiduría que ha intervenido en la historia de Israel. Pues esa sabiduría los cristianos le van a poner un nombre, se va a llamar Jesucristo. San Pablo y San Juan encuentran en este libro de la sabiduría muchos temas que a ellos les interesan. Incluso San Juan, fíjense que en su prólogo va a usar una palabra griega, logos, lógica. Nuestra palabra lógica viene de logos, que quiere decir literalmente palabra. Y el verbo se hizo. Así que logos y sabiduría y Sofía están muy emparentadas. También los atributos personales del Espíritu Santo aparecen retratados en la sabiduría. Así que no solamente se abre camino
para que la sabiduría se encarne, sino para que este espíritu de la sabiduría se vuelva también el Espíritu Santo, que es como un maestro interior. Así que la sabiduría dentro de las almas de los píos, de los piadosos, de los justos, de los sabios, tiene las mismas funciones en ciernes, en semilla que va a tener el Espíritu Santo. Dios es el Dios de la vida en este libro, porque Dios no hizo la muerte ni se alegra con el exterminio de los vivientes. Qué distinto de Eclesiastés, ¿verdad? Todo lo creó en efecto para que subsista. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. No existe el dominio del Hades, el lugar de la muerte, sobre la tierra. Para el Eclesiastés, sí. Todo se acababa con la muerte. Y por lo tanto, la muerte ponía fin a todas las aspiraciones de felicidad, de contentura, de satisfacción que tenía el hombre. La justicia divina es inmortal. Así va a inaugurar, así va a abrir el libro de la sabiduría. Qué tono, qué visión tan distinta del Eclesiastés. De hecho, el discurso de los impíos en el libro de la sabiduría va a hacer ese contraste, como ya lo hemos visto en Proverbios, entre el necio y el sabio, el que teme a Dios y el que no respeta a Dios. Entonces aquí se va a volver grandilocuente, ¿no? Incluso el discurso de los impíos en el libro de la sabiduría se asemeja mucho a las ideas sobre el hombre, lo efímero de la vida humana, expuestas en este libro del Eclesiastés, donde hay una tendencia a la vanidad, todo es vanidad, y la vanidad de la vida humana. Piensa que los impíos persiguen al justo, pues eso, y persiguen a la sabiduría, pero el justo perseguido, ¿quién va a ser por excelencia? Jesucristo. Tendamos una emboscada al justo, porque nos es molesto y se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara las transgresiones de la ley. Nosotros somos impíos. Sabiduría 2:12. El justo es hijo de Dios. Uy, sabiduría 2:18. Y aquí estamos en un puente que nos están tirando. Este concepto de hijo de Dios era un concepto que en el Antiguo Testamento se reservaba en una forma metafórica, simbólica, no real, al rey o a Israel. Así que se hablaba de que Israel era hijo de Dios, ¿verdad? Como hijo, cuando eras chiquitito, yo te quise y te amé y te alimenté. Israel y el rey, que también era sacerdote según el rito de Melquisedec, el rey, el día de su entronización, era como que adoptado por Dios. Pero eso era simbólico, metafórico, no era literal. Pues en el libro de la sabiduría se nos dice que el piadoso, el punto es el Hijo de Dios. Y ya ustedes ven que estamos preparándonos para el lanzamiento del Nuevo Testamento. Así que la afiliación de los justos con Dios alcanzará su máxima profundidad en el Nuevo Testamento, en el libro de la sabiduría. Así que este libro nos abre una ventana hacia la vida eterna. Y entonces, fíjense, contrasta a los piadosos y a los sabios que esperan esa vida eterna con los necios. Vamos a Sabiduría 2, versículo 22, hasta Sabiduría 3, versículo 8. Estos impíos no conocen los secretos de Dios, no esperan recompensa de la virtud, no estiman el premio de las almas intachables, porque Dios creó al hombre para la incorrupción y lo hizo imagen de su propia naturaleza. Mas por envidia del diablo, la muerte entró en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Pero los justos están en manos de Dios y ningún tormento les tocará. A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto y su partida de este mundo fue juzgada como una desgracia y su salida de entre nosotros como una ruina. Pero ellos están en paz. Pues aunque a los ojos de los hombres han sido beneficios, porque Dios los probó y los halló dignos de sí, serán jueces de naciones y señores de pueblos, y el Señor reinará sobre ellos para siempre.
Y aquí los piadosos no solamente tienen una vida inmortal por delante, sino que van a reinar con Dios sobre los malos y las naciones y los impíos. Pues aquí ya hemos superado la cortedad de la vida en la época patriarcal, que lo más que podía darle Dios era 300 años de vida a un patriarca, luego se moría, pero muchos hijos, muchos descendientes, mucha riqueza. Ese era el premio de Dios a los justos. También en la época monárquica. ¿Ves? Vivió muchos años, mató a todos sus enemigos, Dios lo protegió, le dio mucha mujer, le dio muchos hijos. Larga vida. Como no conocían la vida eterna, pues había que recompensarlo todo aquí. Pero el libro este no nos habla de la resurrección, de la inmortalidad del alma. Algunos han dicho que, como iba a sonar tan ridículo para los griegos, pues ellos no querían, en esta apología de la fe judía, fastidiarlo todo hablando de la resurrección. Pero hay muchos que dicen no. Es que ellos están defendiendo la inmortalidad del alma, no la resurrección del cuerpo. Eso es lo que opinan la mayoría de los estudiosos, que no ha sido un silenciamiento para ocultar algo que pueda sonar de feo, ridículo o inaceptable a los griegos que van a leer este libro, que no sabemos que fueron muchos griegos los que leyeron este libro. Sí, los cristianos, San Agustino, por ejemplo, va a escribir apologías para que los paganos que están persiguiendo a los cristianos lean y se enteren de lo que los cristianos creen y no hay razón para perseguirlos. Pero muy pocos paganos van a leer las apologías. Igual que pocos paganos van a ir a ver la película de Madre Teresa de Calcuta, porque no tiene grandes estrellas. Ella es bastante feíta comparada con Jennifer López, ¿verdad? Así que pues usted puede tener una película preciosa sobre la fe cristiana, pero no espere que muchos paganos la vayan a ver. Lo mismo pasa con el libro de la sabiduría. No espere que muchos paganos sofisticados se pongan a leer el libro de la sabiduría para decir, oye, la verdad que los judíos no son tan locos, que nos están proponiendo unas cosas, ¿no? Esta idea no es contradice la resurrección de que el alma es inmortal, sino que converge con ella. La resurrección es que yo voy a ser resucitado, que mi cuerpo va a resucitar, el alma no resucita. Pero la inmortalidad del alma quiere decir que antes de la resurrección mi alma sigue existiendo. Así que la resurrección es el reencuentro del alma eterna con el cuerpo, que no se va a destruir, que ya va a adquirir, va a ser una espiritualización, una divinización del cuerpo. ¿Ok? El hombre tiene alma y cuerpo. Alma, psique, en griego, soma, cuerpo. El alma no es extraña al cuerpo y no parece que la considere como preexistente. Así que cuando Dios crea un cuerpo, entonces crea para darle vida a ese cuerpo. Pero luego se muere el cuerpo y el alma subsiste hasta que vuelva a resucitar el cuerpo. Pero no es que el alma preexista. Ahí pues aquí no aceptamos lo que dijo Plotino, ese otro sabio de antes de esto, en Alejandrina, que decía que Dios había un chorro de almas preexistentes y lo que pasaba es que se encarnaban, se metían en un mundo que era malo, de hecho, y había que volver a liberarse para volver a la unión con la divinidad original. Así que esto no es la preexistencia de las almas, sino la subsistencia del alma, una vez son creadas por Dios, unidas a un cuerpo. Para el libro de la sabiduría, como cualquier otro libro judío, la unión del alma y del cuerpo no era una degradación de la persona. El alma es creada por Dios para estar unida al cuerpo y es su expresión normal. Y la salvación, nos la dirás, segunda de Macabeos y Daniel, es del hombre entero, de su cuerpo y de su alma, no solamente del alma. Pero en el libro de la sabiduría se contenta con la salvación del alma y el cielo es de almas, de los justos y de los piadosos. Al saber que la vida no se acaba con la muerte, aunque un justo muera joven y el impío sea longevo y tenga más hijos que el piadoso, Dios tiene una recompensa para el justo muerto joven. Llegó a la perfección en poco tiempo. Sabiduría 4:13. Ha cumplido largos años, porque su alma era agradable a Dios. Por eso Dios se apresuró a sacarlo de medio de la maldad. Así que la muerte de los jóvenes para el libro de la sabiduría es que Dios los rescató
de un mundo malo. Interesante. No es que los maldijo, ¿ves? Crecer y multiplicaos. Porque como Dios bendijo a Abraham, pues va a tener larga vida y muchos hijos. Pero el que se muere joven y sin hijos. Pues aquí el libro de la sabiduría nos dice, es porque Dios lo quería sacar de los problemas del mundo, de las maldades del mundo. Y aunque se murió joven, ha cumplido largos años. ¿Por qué? Porque era sabio. Sabiduría 5:15. Los justos viven eternamente. En el Señor está su recompensa. El cuidado de ellos lo tiene el Altísimo. Por esto recibirán la corona de esplendor y la diadema de la belleza de manos del Señor. Sí, se nos habla de una corona, una diadema de belleza que Dios va a poner sobre las cabezas de los piadosos. ¿Ah, bueno? En la segunda parte del libro de la sabiduría es donde la sabiduría habla como persona. Exhorta, enseña, advierte, ama y es amada. Esa segunda parte del libro comienza con el capítulo 6. ¿Okay? Capítulo 6. Con audacia teológica, el autor concentra en la sabiduría los atributos divinos. Ella habita en el hombre sin dejar de ser divina. Así que ella como que cohabita con el hombre. Ella gobierna el universo. Así que la providencia que estaba constatada por las intervenciones continuas de Dios, aquí está sofisticadamente presentada como la forma en que Dios brega con el universo entero, su providencia. Salomón hace un elogio de la sabiduría, capítulo 7, que es conferida como como don por Dios al que se la pide en oración. Así que es una respuesta de Dios al que pide. Vale más que la salud, que la belleza, que el oro, que la plata, y mucho más que el date esa vida. Mira, aprovecha y goza de la vida, come y bebe y parisea un poquito, que decir. La sabiduría es el mismo Dios personificado. Ella es la madre de todos los bienes. La sabiduría tiene atributos y propiedades divinas. Capítulo 7, del 22 al 25. Es una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Es un reverbero de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una, lo puede todo. Permaneciendo en sí misma, renueva todas las cosas. Y a través de las generaciones entra en las almas santas y hace de ellas amigos de Dios y profetas. ¡Qué elegancia! ¡Qué sutileza! ¡Qué tremenda visión espiritual! ¿Verdad? Dios entra en el alma de los justos. Y ella es una emanación, palabra un poquito peligrosa, porque para Plotino había dioses que emanaban de otros. Dice, y había 2 y 3 y 4 dioses, pero por emanación. No, pues el Nuevo Testamento va a decir hijo de Dios, pero no por sexualidad. Espejo, pues aquí está la palabra espejo. Así que ya estamos entrando con una terminología que los teólogos que van a escribir, sobre todo el evangelista Juan, pero también San Pablo, aquí van a encontrar la mina con las cuales ellos van a poder expresar la relación que hay entre Jesús y el Padre. Aquí en este. Como ustedes verán, pues, a mí me parece que el libro de sabiduría es un libro que hace unas aportaciones espectaculares a nuestra fe cristiana y que nos abre una esperanza que el Eclesiastés, miren, cierre el Eclesiastés y mándelo para un sitio, ¿verdad? Adiós. Esta terminología la usarán San Pablo y San Juan para describir a Jesucristo glorioso. Y concluye la segunda sección con una importantísima sección, una hermosísima oración de Salomón pidiendo la sabiduría. Capítulo 9, del 1 al 18. Finalmente, la tercera parte del libro
Pasa de la contemplación de la sabiduría en sí misma, la segunda parte, que acaba con el libro capítulo 9, a la actividad de la sabiduría en la historia humana. Desde la creación de Adán, capítulo 10, del 1 al 2, Noé, Abraham, Lot, Jacob, José, Moisés, todas las gestas del éxodo, de la conquista de Canaán, manifestación de que los justos, los hebreos, acaban triunfando sobre los impíos, los idólatras egipcios. Así que fíjense, para este autor hebreo o judío que está en Alejandría, en Egipto, pues el libro del Éxodo le provee a él el triunfo sobre los idólatras egipcios, así como los judíos se liberaron del faraón y sus idolatrías. ¿Sí o no? La doctrina sobre la sabiduría personalizada abre camino a la revelación de la sabiduría encarnada. Así que Dios da oportunidad para que los impíos se arrepientan. El justo debe ser amigo del hombre. Interesante, fíjense, los santos deben ser amigos de los hombres, no enemigos de la humanidad. Colmaste a tus hijos con la feliz esperanza de que concedes tiempo para hacer penitencia de los pecados. Sabiduría 12:19. Así que aquí está la oportunidad. Mira, tú tienes oportunidad de cambiar de senda. Has actuado, has vivido como un impío, todavía te puedes arrepentir, reconociendo la sabiduría de Dios. Este magnífico libro concluye haciendo una relectura de la historia de la salvación en clave providencialista, misericordiosa, de un Dios indulgente pero justo, que le dice a los sabios en lo humano, a los estudiosos y científicos, diríamos hoy, que si son capaces de contemplar el universo, pasen más allá de lo superficial, de lo material, y se darán cuenta de su autor espiritual. Sabiduría 13, del 6 al 9. San Pablo va a decir lo mismo en el segundo capítulo de la carta a los romanos, ¿no? Ustedes que estudiaron y han conocido y han descrito, ¿verdad? ¿Cuántas especies de peces hay, los helenistas? Mira que estudian la rotación de los astros celestes y cuál es la circunferencia de la Tierra. Ustedes que han estudiado todas esas cosas, no se han dado cuenta de que hay un orden ahí que es preexistente. Ustedes han descubierto lo que Dios ha puesto allí. ¿Y por qué no descubren al autor de esa maravilla? Ustedes están viendo un cuadro pintado precioso y no quieren reconocer al pintor precioso. La palabra de Dios se lanza en medio del silencio a la tierra para llevar a término los designios de Dios. Qué precioso. Eso lo cantamos, de hecho, uno de los cánticos preciosos de la Navidad es esto. En medio del silencio, el verbo se encarnó. Libro de la sabiduría. Así que, sabiduría 13 del 6 al 9. La palabra de Dios se lanza en medio del silencio. Sabiduría 18. Dando muerte a los impíos y comenzando una nueva historia. Pues de este libro es una magnífica introducción al Nuevo Testamento. Pero vamos a leer algunas seccioncitas, quedan 15 minutitos para la clase. Por favor, para la próxima clase, lean Tobías, el libro de Tobías, en un librito también de la época macabea, así que escrito más o menos en el 150, por ahí, 200, ¿no? 200 antes de Cristo. Así que poco antes de la época macabea y poco después de la época persa. Así que ahí han pasado 133 años desde la conquista de Alejandro Magno. Pero este librito, muy bonito, también es lo mejor del judaísmo antes de llegar a Cristo. Este librito de Tobías. Y vamos a entrar en otro género. Tobías no es sapiencial, ya es como una novelita edificante. Es como una parábola extensa, una parábola hecha como un puentecito, y tiene una moraleja. Fíjense, se parecen algunas cosas al episodio de José en Egipto. Trae unos temas que son cónsonos con
este problema de que los judíos están viviendo en poblaciones de mayoría pagana. ¿Cómo debe comportarse un judío en país extranjero, ¿verdad? Viviendo entre paganos? Esa es la preocupación del libro de Tobías. Así que ahí vamos a pasar a otro género del Antiguo Testamento. Hemos visto el género poético, los salmos, luego hemos entrado al género sapiencial, hemos visto los cánticos de Daniel, ¿sí o no? Hemos visto el Coelet y ahora hemos visto el libro de la sabiduría. Ahí vamos a saltar a otro género, ¿verdad? En los libritos estas novelitas son Ruth, Judith, Esther, Tobías y lo que nosotros llamamos un profeta, Jonás, pero también una novelita teológica. Así que por favor lean Tobías. Y si están interesados, por favor lean el libro de Sirácida, el eclesiástico. El libro del eclesiástico, nada que ver con el Eclesiastés. Sirácida, Siracida, Sirácida o eclesiástico, ¿ok? Es un libro hermanito del libro de la sabiduría. Lo que pasa es que el libro del eclesiástico está escrito en arameo y en hebreo, por lo tanto entró en el canon de los judíos y por lo tanto entró en el canon de los protestantes. Mientras que el libro de la sabiduría no entró, se lo perdieron. Pero para San Juan y para San Pablo, el libro de la sabiduría era revelación. Y va a ser cantera para ellos. ¿Okay? Vamos entonces al libro de la sabiduría, capítulo 1. Amen la justicia. Ustedes los que gobiernan la tierra. Está dirigido a los sabios, a los gobernantes, a los poderosos. Tengan rectos pensamientos sobre el Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Y una exhortación a buscar la sabiduría. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Así que tú quieres decir, pruébame que tú estás aquí, no lo vas a encontrar. Él es espiritual y tú quieres pruebas materiales. Piensa que la ciencia, como es material, porque estudia cosas que se pueden calcular, pesar, mirar, experimentar con ella, no puede probar ni desprobar una dimensión que es espiritual. Okay. La ciencia como tal opera con herramientas e instrumentos materiales. No puede opinar sobre lo inmaterial, lo espiritual y lo intelectual. Se le revela a los que no desconfían. Si tú estás con sospecha, desconfianza y negativo, no vas a encontrar la sabiduría. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios. Y su poder, cuando tú pruebas, dudas de Dios, Él te va a confundir. Su poder, cuando es puesto a prueba, confunde a los necios. La sabiduría no entra en un alma perversa. No vive en un cuerpo entregado al pecado. Fíjense qué declaración más interesante. Así que a las personas que están empecatadas, la sabiduría no les entra. No ven, no entienden, no captan. Están viviendo de puro sentido. No sintonizan. Es como si no tuviesen una radio y por lo tanto no están escuchando. ¿Verdad? No tienen la capacidad de prender la radio y escuchar todas esas ondas que están, pero que tú necesitas un instrumento especial. Si tú estás, dice aquí, si tú eres un alma perversa, que vives en un cuerpo entregado al pecado, no vas a sintonizar, no vas a captar. El Santo Espíritu, hasta ahora en la historia de la salvación, excepto el Salmo 104, nos había hablado del Espíritu de Dios. Y aquí ya nos está hablando del Espíritu Santo, el Santo Espíritu, que nos instruye, huye del engaño, se aparta
de los razonamientos sin sentidos y se aleja cuando está presente la injusticia. Fíjense, el libro de la sabiduría dice, si tú estás empecatado, no vas a poder captar la sabiduría. No vas a poder entender los designios de Dios. Porque la sabiduría, el Santo Espíritu se aleja cuando tú estás viviendo en injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no deja sin castigo a las palabras del blasfemo. Dios es testigo de sus sentimientos, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su ley. Así que a Dios no se le escapa nada. Te conoce de arriba abajo, de adentro hasta afuera. Dios es testigo de sus sentimientos. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra. Y el que todo lo contiene conoce cada voz. Por eso, quien dice cosas malas no quedará oculto. No podrá evitar la acusación de la justicia. Los planes del impío serán investigados. El informe de sus palabras llegará hasta el Señor y quedarán probados sus delitos. Porque un oído celoso lo escucha todo. Y no le pasan inadvertidos cuchicheos ni protestas. Así que tú no te puedes esconder de Dios, que lo sabe todo. Y lo va a juzgar todo. Cuídense, por tanto, de murmuraciones inútiles. Absténganse de hablar mal, porque aún la palabra más secreta tiene sus consecuencias. Dios nos está hablando. Así que cuídense de murmuraciones inútiles. ¿Quién va a ganar el Wimbledon? Es una murmuración. Porque aún la palabra más secreta tiene sus consecuencias. Y la boca mentirosa lleva a la muerte. No busquen la muerte con una vida extraviada, ni se atraigan la perdición con las obras de sus manos. ¿Sí? No hagan cosas. En la primera lectura de hoy, Oseas decía, lo hiciste con tu mano, es un ídolo, no es Dios. Está fabricado por ti. Ahí dice, no hagan cosas malas no atraigan la perdición con las obras de sus manos. Dios no hizo la muerte ni se goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Las criaturas del mundo son saludables, no han ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra. Así que el Sheol, ahí está traducido la palabra abismo, está traduciendo el Sheol, el lugar, el reino de los muertos. Porque la justicia es inmortal. Los impíos llaman a la muerte con obras y palabras, creyéndola su amiga. Se perdieron por ella. Han hecho con ella un pacto, porque son dignos de formar parte de ella. Así que aquí está el contraste entre el sabio y el impío, y las actitudes del impío que impiden que él acceda a la sabiduría. ¿Okay? Los que buscan la sabiduría, los que dejan que Dios les hable, lo encontrarán. ¿Okay? Aquí dice, ¿verdad? En el ore dice, pide que el Señor te ayude a descubrir su voluntad, a obrar y a hablar de acuerdo con ella, construyendo el bien y evitando el mal. Así que sé dueño de tus palabras. Evita la mentira, el engaño, la murmuración. Cambia de conversación cuando están hablando mal de algo. Y aquí te dice, todos los pensamientos, palabras, expresiones, rebeldías, murmuraciones, Dios los conoce. No te hagas enemigo de aquel que se ha hecho amigo de la humanidad. Amigo de todos los hombres, Dios. Así que un juicio en el cual los injustos van a ser ajusticiados y los piadosos van a ser recompensados.
Capítulo 2. Se dijeron razonando equivocadamente, la vida es corta y triste. La muerte del hombre es irremediable. No se sabe de nadie que haya regresado del abismo. Eclesiastés. Aquí podrían estar citando Eclesiastés. Nacimos casualmente, luego pasaremos como quien no existió. Uy, Eclesiastés. Pero aquí son los impíos los que están hablando. Nuestro aliento es como el humo y el pensamiento chispa del corazón que late. Cuando ésta se apague, el cuerpo se volverá ceniza y el espíritu se desvanecerá como una suave brisa. Dejará de existir. Aquí está el Eclesiastés. Nuestro nombre con el tiempo caerá en el olvido. ¿Se recuerdan, verdad? Que hayan sido famosos y hayan dado nombre a países. Todo es lo mismo y se van a olvidar de su nombre. Nadie se acordará de nuestras obras. Pasará nuestra vida como un rastro de nube, se disipará como neblina, acusada por los rayos del sol y abrumada por su calor. Nuestra vida es el paso de una sombra y nuestro fin no puede ser retrasado. Está aplicado el sello, no hay retorno. Se acabó lo que será. Por eso, a disfrutar de los bienes presentes. ¡Ay! Este es el Eclesiastés. pero fíjense cómo comienza el capítulo 2. Se dijeron razonando equivocadamente. Así que usted tenga cuidado al citar la Biblia, porque puede citar todo esto, es decir, esto es la palabra de Dios, pero está fuera de contexto. ¿Cuál es el contexto de eso? Se dijeron razonando equivocadamente. Aquí está la contestación con una gran bofetada al Eclesiastés. Están prácticamente todos los elementos del Eclesiastés que te ponía triste y te decía, mira, goza de esta vida, a disfrutar de los bienes presentes, a gozar de las cosas con ansia juvenil, a llenarnos del mejor vino y de los perfumes, que no se nos escape la flor primaveral. Coronémonos con capullos de rosa antes de que se marchiten, que no queda pradera sin probar nuestra orgía. Dejemos en todas partes huellas de nuestra alegría, pariseo todos los fines de semana. Porque esta es nuestra suerte y nuestra fortuna. Atropellemos al justo que es pobre. No nos apiadaremos de la viuda, ni respetaremos las canas venerables de la... ese es un viejo, un traste viejo. Sea nuestra fuerza la norma de la justicia. Might makes right, dicen en inglés. Nuestra fuerza, eso es lo que va a hacer la justicia, lo que yo mando. Porque está visto que la debilidad no sirve para nada. Hello, razonando equivocadamente. Así que todo esto es un discurso de los impíos. Tendamos trampas al justo que nos resulte incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las faltas contra Jesucristo, al parecer. Nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron. Declara que conoce a Dios, dice que es hijo del Señor. Se ha vuelto el acusador de nuestras convicciones y su sola presencia nos molesta. Lleva una vida distinta de los demás, por un camino aparte. Nos considera, bueno, aquí están los paganos, están hablando de que de un justo piadoso, de un judío. ¿Eh? Nos considera de mala ley, se aparta de nuestra senda como si pues lo contaminase. Proclama dichoso el final del justo y se gloria de tener por padre a Dios. Vamos a ver si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de su enemigo. Este texto lo leemos en Semana Santa. Sometámoslo a tormentos despiadados para apreciar su paciencia y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte deshonrosa, pues dice que hay alguien que cuida de él. Así discurre, así se engaña, porque lo ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Dios creó al hombre para la inmortalidad, lo hizo imagen de su propio ser. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y son sus seguidores que tienen que sufrir. Así que confía en Dios. El mundo, Jesús dice, el mundo me ha odiado a mí, porque yo no soy del mundo, yo vengo del Padre. Y ustedes tampoco son del mundo, los va a odiar a ustedes. Aquí está. Prepárense los justos a ser despreciados por aquellos
que quieren pariciar, gozar, brincar, saltar, que nos van a matar. ¿Okay? Y ahí viene el capítulo 3. Los justos están en paz. Están en manos de Dios, no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían. Consideraba su muerte, ay, se murió joven, como una desgracia, como destrucción. Ellos están en paz, no están destruidos. Y aquí está la vida eterna. Aunque a los ojos de los hombres sean castigados, ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores. Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como oro en el crisol. Los recibió como sacrificio de holocausto. Y a la hora del juicio brillarán. Gobernarán naciones, someterán pueblos. El Señor reinará sobre ellos. Los que confían en Dios comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Pero los impíos serán castigados por sus razonamientos. Menospreciaron al justo y se apartaron del Señor. Desdichado el que desprecia la sabiduría y la instrucción. Vana es su esperanza, vacíos sus afanes, inútiles sus obras. Necias son sus mujeres, depravados sus hijos, maldita su descendencia. Y aquí miren, está una rarísima alabanza de la mujer que no se casa en el Antiguo Testamento, porque para casarse era el destino de todas las mujeres. Pero aquí miren, feliz, 3:13, feliz la mujer estéril que no se ha manchado, que desconoce la unión pecaminosa. Alcanzará su fruto el día del juicio. ¿Cuál va a ser su fruto? La vida eterna. No tener un hijo, sino la vida eterna. Feliz también el eunuco, el que no pudo reproducirse varón, que no cometió delitos con sus manos, ni tuvo malos deseos contra el Señor. Por su fidelidad recibirá favores extraordinarios y un lote codiciable en el templo del Señor. Así que la que no tiene hijos y el eunuco, que es un mutilado, si se portan bien, van a tener frutos de vida eterna. Porque el que se preocupa por el bien obtiene frutos espléndidos. La prudencia es tronco inconmovible. Sin embargo, los hijos de los adúlteros no llegarán a la madurez y la descendencia ilegítima desaparecerá. Y si llegan a ser viejos estos impíos y malos, nadie les hace caso. Al fin tendrán una vejez deshonrosa. Capítulo 4, versículo 1. Más vale ser virtuoso, aunque sin hijos. La virtud se inmortaliza en el recuerdo. La conocen Dios y los hombres. Más vale ser virtuoso, aunque sin hijos. Porque la virtud se inmortaliza no en tener hijos, sino en el recuerdo de Dios. Ese versículo 3 del capítulo 4. La familia numerosa de los impíos, de que tienen muchos hijos, fíjense cómo se están revalorando criterios que el Antiguo Testamento veía como las grandes bendiciones de Dios. Pero aquí, ante la vida eterna, pues son relativas. La familia numerosa de los impíos no prosperará. Nacida de retoños ilegítimos, no arraigará profundamente ni tendrá base firme. Aunque reverdezcan sus ramas, como tal mal asentada, la zarandeará el viento y será arrancada de raíz por los huracanes. El justo, en cambio, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Porque la vejez venerable, se recuerda a Moisés, Matusalén, Abraham, que vieron, la vejez madura, venerable no son los muchos días. No se mide por el número de los años. La prudencia son las verdaderas caras. Y una vida sin mancha es la edad avanzada. Esa es la madurez.
agradó a Dios y Dios lo amó. Y vivía entre pecadores y Dios se lo llevó ese, en el leccionario, en las misas de exequiales de jóvenes. Se puede escoger este texto, ¿verdad? Así que se murió joven, pero no quiere decir que perdió sentido su vida, ¿no? Maduró en pocos años, cumplió mucho tiempo. Como su alma era agradable a Dios, él se dio prisa para sacarlo de la maldad. Pero la gente lo ve y no lo comprende. Que Dios quiere a sus elegidos, se apiada de ellos y es refugio para sus consagrados. El justo fallecido condena a los impíos que aún viven. El justo fallecido, como los macabeos, los 7 hijos de la mujer, ¿no? Condena a los impíos que aún viven. ¿Se recuerdan que Eclesiastés dice, no, lo que vale es vivir? Bueno, lo que vale es ser virtuoso. ¿Sí? Así que con el capítulo 5 acaba, ¿verdad? El juicio, la confusión de los impíos, capítulo 5. En el día del juicio, el justo estará de pie sin temor, delante de los que lo hicieron sufrir y despreciaron su trabajo. 5:4. Pero ya está. Este es aquel de que un día nos reíamos con coplas injuriosas, nosotros insensatos. Su vida nos parecía una locura y su muerte una deshonra. Como ahora lo cuentan entre los hijos de Dios y se comparte la herencia con los santos. Nosotros no salimos del camino de la verdad. No nos iluminaba la luz de la justicia. Para nosotros no salía el sol. Nos enredamos en los matorrales de la maldad y la perdición. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿Qué hemos sacado presumiendo de ricos? Todo aquello pasó como una sombra, como un correo veloz, como nave que surca agitadas aguas, sin que quede rastro de su travesía ni estela de su quilla en las olas. Qué precioso, fíjense, estas dos imágenes, ¿verdad? Un barco surca, ¿verdad? Las aguas, y después de 10 minutos no queda rastro. Un pájaro que vuela por el aire sin dejar vestigio de su paso. Con su aleteo azota el aire leve. Y el aire queda dividido. Luego no queda señal de su vida. Así que el pajarito no rompe el cielo. Ni las nubes, ni el aire. Y el barco que pasa por el mar, así son los impíos. Versículo 3. Igual nosotros nacimos y desaparecemos. No dejamos ni una señal de virtud. Nos malgastamos en nuestra maldad. ¿Verdad? Mucha gente así, ay Dios mío, no sé, se asusta, ¿verdad? Se están malgastando en su maldad. La esperanza del impío es como la paja que arrebata el viento, como la espuma ligera que la tempestad arrastra. Se disipa como humo al viento. Pasa como el recuerdo del huésped de un día. Se acaba, se termina, se destruye. Pero los justos, 5:15, viven eternamente, reciben de Dios su recompensa. El Altísimo cuida de ellos. Fíjense, ¿cuál es la vida para los impíos? La vida es vanidad, lo que decía el Eclesiastés. Vanidad, se acaba en nada. Pero para los justos, así que aquí está la alternativa. Recibirán la noble corona, la rica diadema de manos del Señor. Con su derecha los cubrirá, con su brazo los defenderá. ¿Ok? Y entonces empieza la segunda parte. El exordio, el poder les viene de Dios. Entonces aquí está. Consejos a las autoridades. Ya vimos que el libro de los Proverbios también tenía muchos consejos a las autoridades para los poderosos de todas las épocas. 6:12. La sabiduría es luminosa y eterna. La ven sin dificultad a los que la aman y los que la buscan la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa. La encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia.
El que se desvela por ella, pronto estará libre de preocupación. 17. Su comienzo auténtico es un deseo de instrucción. El afán por la instrucción es amor. El amor es la observancia de sus leyes. Y la custodia de las leyes es garantía de inmortalidad. La inmortalidad acerca a Dios. Por tanto, el deseo de la sabiduría conduce al reino. Soberanos, reyes, gobernantes, respeten la sabiduría y reinarán eternamente. Y ahora les voy a explicar lo que es la sabiduría, cuál es su origen, sin ocultarles ningún secreto. ¿Okay? Ahí está la segunda parte del libro de la sabiduría. Capítulo 7, versículo 22. En ella hay un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, transparente. Versículo 24. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es exhalación del poder divino, emanación purísima de la gloria del omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios, imagen de su bondad. ¿Sí? Es más bella, versículo 29, que el sol y que todas las constelaciones. Comparada a la luz del día, sale ganando. El capítulo 8. Se despliega con vigor de un extremo al otro y gobierna el universo con acierto. Entonces, la sabiduría hay que buscarla como una esposa. Es el tema de la esposa que había sido Israel, la esposa de Dios. Ahora, la sabiduría que es femenina es una esposa, hay que buscarla. La quise, la busqué desde muchacho, la pretendí como esposa, enamorado de su hermosura. Ella conoce los secretos de Dios. Si la riqueza es un bien deseable en la vida, ¿quién es más rico que la sabiduría? ¿Quién, si no la sabiduría, es autora de todo cuanto existe? Si alguien ama la justicia, las virtudes serán el fruto de sus esfuerzos. Es maestra de templanza y prudencia, de justicia. Esta, miren, las 4 virtudes cardinales están aquí. Esas las descubrieron los griegos, pero aquí están retomadas. Capítulo 8, versículo 7. Es maestra de templanza y prudencia, de justicia y fortaleza. Y si alguien ambiciona una rica experiencia, ella conoce el pasado y adivina el futuro. Ella sabe la solución de los enigmas, así que interpreta los signos y los prodigios de cada época y de cada momento. Por eso decidí unir nuestras vidas, seguro de que sería mi consejera en la dicha y mi alivio en las preocupaciones y tristezas. ¿Sí? Versículo 13. Gracias a ella alcanzaré la inmortalidad y dejaré a la posteridad un recuerdo imperecedero. Gobernaré pueblos, someteré naciones. Soberanos temibles se asustarán al oír mi nombre. Con el pueblo me mostraré bueno y en la guerra valeroso. Recuerden que este es un rey. ¿Okay? Y ahí viene capítulo 9, que lo rezamos los sábados por la mañana. En los laudes de los sábados por la mañana, algunos sábados, 2 sábados al mes, nosotros rezamos la oración esta de Salomón. Capítulo 9, muy bonita. Salomón pide a Dios la sabiduría. Él no la puede alcanzar por sus propias fuerzas. Y la sabiduría está junto a Dios. Y Él la envía desde el cielo.
Así que el rey más sabio de Israel que reconoce que nuestra mirada es corta e insegura. Pida a Dios un corazón humilde y sincero. ¿Ok? La próxima vez que usted esté en una situación incomprensible, pida la comprensión que viene de la sabiduría de Dios. ¿Ok? Así que la segunda parte acaba con el precioso capítulo 9, con la oración pidiendo sabiduría. Así que les recomiendo esa oración. Está asumida por la liturgia de las horas como una de las oraciones junto con los salmos. ¿Ok? Y luego viene pues toda la historia de la salvación vista. Y ahí empieza el capítulo 10. La sabiduría salvó al justo. ¿Okay? Por la culpa del malo, 10:4, vino el diluvio a la tierra. Y otra vez la salvó la sabiduría, guiando al justo en un simple tablón. Noé. Cuando los pueblos unidos en la maldad, la torre de Babel, fueron confundidos, ella se fijó en el justo, Abraham. Lot, capítulo 6. Cuando la aniquilación de los impíos, en Sodoma y Gomorra, ella puso a salvo al justo, escapando del fuego llovido sobre las 5 ciudades. ¿Por qué castigaron a Sodoma y Gomorra? Por haberse apartado de la sabiduría. Y ahí viene José, capítulo 10, del 9 en adelante. Bajó con él al calabozo, no lo dejó en la prisión, le entregó el cetro real y poder sobre sus opresores. Demostró la falsedad de sus calumniadores y les concedió gloria eterna. Así que ahí está José. Y luego en el capítulo 15 viene la liberación. Entró en el alma del servidor de Dios, en Moisés, que hizo frente a reyes temibles con sus prodigios y señales. Dio a los santos la recompensa de sus trabajos. Los hizo atravesar el mar rojo. Los guió a través de aguas caudalosas. Los sacó a flote de lo profundo del abismo del Sheol. Despojaron a los impíos y cantaron un himno a tu santo nombre. Capítulo 11, atravesaron el desierto. Y luego capítulo 12, llegaron a la tierra prometida, Canaán. Y ahí viene la idolatría, capítulo 13. Aquí viene la crítica a los que saben mucho de ciencia y estudian el universo y conocen los animales y los planetas y no creen en Dios. Eran naturalmente faltos de inteligencia. Todos los hombres que ignoraban a Dios fueron incapaces de conocer al que es. Partiendo de las cosas buenas que están a la vista, no reconocieron al que las hizo. Se fijaron en sus obras y tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Uy, Júpiter entra dentro de Géminis. Se fascinaron por su hermosura, los creyeron dioses. Cuánto los aventaja su dueño. Los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y su actividad, calculen cuán más poderoso es quien los hizo. Partiendo de la grandeza y belleza de las criaturas, se puede reflexionar y llegar a conocer al que les dio el ser. Aquí están los fundamentos de la teología. ¿Por qué nosotros podemos hablar de Dios? Porque partiendo de la grandeza y la belleza de la criatura, podemos ver cuán más grande, cuán más bello y cuán más sabio es el que la hizo. Versículo 7 del capítulo 3. Dan vueltas a sus obras, las explora, pero su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven,
Pero ni siquiera estos tienen excusa. Porque si lograron saber tanto, que fueron capaces de investigar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Así que aquí está la acusación contra los científicos ateos, ¿verdad? Y viene la acusación con los ídolos de madera. Así que esto es toda la acusación a los idólatras, a los paganos, ¿no? El origen de la idolatría y las consecuencias de la idolatría. Así que fíjense que la sabiduría judía pone, desprecia totalmente a los ídolos, a los animales divinizados. Capítulo 15, versículos 14. Sí, ahí está el repudio de todas las idolatrías de los hombres que viendo lo creado y dejándose fascinar por la belleza de lo creado, se han olvidado del más hermoso autor de todo. Así que, libro de la sabiduría, en sus tres partes, bien interesante, bien solemne, bien luminoso. Me parece que tremendo. Ay, qué experiencia tan distinta, ¿verdad? Del Eclesiastés. Que aquí está repudiado, ¿verdad? En un capítulo dice, mira, estos son, nada, estos son los... No acabe más. Así que, nada, para la próxima clase, por favor, léanse por su cuenta el Eclesiástico, pero vamos a abordar el tema de Tobías, que es un libro precioso. Voy a hablar un poquito del Eclesiástico, pero me voy a centrar en Tobías, que tiene una serie de oraciones. Aquí las oraciones las ha recogido la liturgia de las horas, ¿verdad? Porque ese es el favor que nos hace la liturgia de las horas, que recoge lo mejor de, del Antiguo Testamento y nos lo ofrece como oración para nosotros, ¿no? Así que, sobre todo, vuelvan a leer y apreciar, hagan oración con el capítulo 9, ¿ok? Del libro de la sabiduría, porque es la oración quizás más bonita de todo el libro de la sabiduría. Pero vamos a poder hacer oración con bastantes textos de Tobías. Ya vimos que de Daniel cogimos 3 cánticos. En la sabiduría hay esta sección, sobre todo la oración de Salomón, pidiendo sabiduría, que Dios la ha contestado enviándonos a Jesucristo. ¿Ok? Así que piense que esa Biblia que ustedes, que muchos de ustedes tienen el beneficio de que aún los textos del Eclesiastés ella los depura para que nosotros podamos incluso sacar cosas buenas, ¿verdad? De una China medio seca, pero que todavía tiene un poquito de juguito. Pero en el libro de la sabiduría hay bastante juguito. ¿Okay? Nos encontramos el próximo martes, con el favor de Dios, en el libro de Tobías. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por darnos esta luz, por invitarnos a contemplar estas inspiradas reflexiones que abren los horizontes y nos dan una nueva perspectiva sobre la creación y las bellezas de la creación. Y Señor, apártanos de los necios que están muy empoderados en estos tiempos, de todos los idólatras, de todos aquellos que hacen lo que fabrican los seres humanos, lo divinizan y se van animalizando con la maldad que los ciega. Señor, líbranos de esa maldad que nos ciega, manténnos fieles. Y aunque no seamos bien recibidos por los impíos, que nos acusarán, nosotros sabemos que tú tienes palabras de vida eterna y que tu recompensa a la larga será nuestro premio y nuestro triunfo, que no es vivir mucho tiempo, ni tener mucho dinero, ni gozar muchas cosas. Es de saber, de conocerte, de amarte, y como dice el libro de la sabiduría, de desposarnos, de unirnos para siempre contigo. Esta oración te la presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. En Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Amén. Gracias. Buenas noches.